sábado a todos, hermanos. Hoy vamos a estudiar un tema de importancia, se llama En defensa de nuestra doctrina. Así que pongámosle mucha atención a este tema que es importante para cada uno de nosotros. Vamos a orar primeramente. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana, una vez más, un privilegio de nuevo estar aquí, ante la presencia tuya manifestada en este lugar y en cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí presentes. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra indolencia espiritual y ayúdanos para que despertemos de esta condición en que nos encontramos como iglesia laodicense, tibia. Ilumínanos, despiértanos en esta mañana y ayúdanos para que nos concentremos en este estudio, en Cristo Jesús. Amén. Entonces el tema se llama En defensa de nuestras doctrinas. Oiga bien, qué importante es este tema. Hoy nos vamos a dar cuenta cómo han habido grandes hombres en la historia bíblica que está registrada donde sus testimonios en defensa de la verdad fueron o le causaron la muerte a ellos, fueron mártires. Por medio de la muerte de cada uno de ellos, la semilla se regó del Evangelio y después brotó grandemente, significativamente. Fue en los tiempos de los discípulos, en los tiempos de la Edad Media, y está predicho que en el tiempo final va a ocurrir esa misma situación, pero a gran escala. Pero no vamos a tratar tanto de martirio. Vamos a ver, tiene que ver con nuestras enseñanzas, con nuestras doctrinas, ¿verdad? No nos vamos a enfatizar en ese contexto, ¿verdad? Bien, Juan 5:39, primer versículo, que lo conocemos todos. Estas fueron palabras de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesús, estas palabras que Él las dijo hace 2000 años son para nosotros, principalmente en este tiempo. Y tenemos que tomarlas mucho en cuenta, mucho en consideración a la hora de estudiar la Biblia. Y dice ahí que escudriñemos las Escrituras. No dice que las leamos esporádicamente, sino escudriñar las Escrituras es un estudio diligente. Estudiarlas diligentemente, estudiarlas sistemáticamente. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? Ordenadamente. La Escritura se tiene que estudiar ordenadamente, ¿verdad? Con método. Dice, porque ahí está la vida eterna. El comentario bíblico, el tomo 5 en la página 932, comenta este pasaje. Y vamos a tomar una parte del comentario, una pequeña parte, donde dice que este pasaje, o sea, Juan 5:39, ha sido usado con eficacia como una orden para estudiar las Escrituras. Ahí me paro. Dice que este pasaje, ¿cuál pasaje? Juan 5:39. ¿Y quién dijo ese pasaje? Jesús. Entonces dice que ha sido usado con eficacia como una orden. Entonces Jesús nos da una orden esta mañana. ¿Es así o no es así? ¿Y cuál es la orden que nos da Jesús? Que escudriñemos las Escrituras, que las escudriñemos, no que las leamos simplemente. Fíjense bien la terminología que se usa, escudriñar. Escudriñar es buscar con minuciosidad algo, hasta encontrarlo. Ser muy minucioso hasta encontrar algo. Entonces, así en las Escrituras, ser muy minucioso en la enseñanza de las doctrinas hasta encontrar algo que sea interesante a nuestro estudio. La profeta, hablando de la Biblia, oiga bien, ¿qué es lo que dice ella de la Biblia, de la palabra de Dios? Mire lo que dice ella. La palabra de Dios es para nosotros el árbol de la vida. ¿Ustedes recuerdan el árbol de la vida? En el capítulo, en Génesis, los primeros capítulos, la creación. Ahí hablaba del árbol de la vida, que es el que daba vida eterna, su fruto daba vida eterna,
a Adán y a Eva, ¿verdad? Daba la vida eterna por el poder divino, estamos de acuerdo. Entonces, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesús dijo que daba la vida eterna, porque decía, tenéis en ella la vida eterna. Entonces dice, si tenemos en ella la vida eterna, es como el árbol de la vida. Nada más que ella era física y aquí es espiritual. Cada porción de la Escritura, de la Biblia, tiene su uso. En cada parte de la palabra hay alguna lección que aprender. Hay muchas lecciones en la Biblia. Hay promesas grandes que aprender. Hay enseñanzas que aprender. Hay ejemplos que aprender. Aprender, dice, ¿y cuál es el consejo que nos da esta mañana como adventistas del séptimo día? Aprended pues cómo estudiar vuestra Biblia. Dice aquí que no leamos nada más, lean la Biblia. Esa no fue la orden de Jesús. La orden de Jesús, eso tenemos que entenderlo, hermanos. Y casi no hemos entendido eso la inmensa mayoría, porque no estudiamos la Biblia como debe ser, por eso es que somos engañados mucho. Jesús está dando aquí el método correcto para estudiar la Escritura. Y dice que escudriñemos. Y dice el Consejo Inspirado, Elena White, lo amplía. Amplía este pasaje y dice, aprended pues cómo estudiar vuestra Biblia. Aprendamos a estudiar la Biblia. Aprendamos a estudiarla. De una manera, como vuelvo a repetir, utilizo el mismo término, sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Ordenada, metódica, siguiendo los pasos siguientes que vayan en orden, en la misma línea. Este libro no es un montón de retazos. ¿Qué cosa es este libro? Dice, es un educador por encima de cualquier otro libro, sea de ciencia, sea de gramática, de lengua, de filosofía, cualquiera que sea. No hay un libro que eduque más que la Biblia, porque la Biblia nos educa para vida eterna, no para esta vida. Esto es importante tenerlo en mente. Debéis ejercitar vuestros propios pensamientos. La Biblia nos va a ayudar a ejercitar la mente, ejercitarla, hacerla amplia la mente. La Biblia nos amplía la mente, nos da el recurso de ampliar nuestra mente. Por eso es que somos perezosos muchos, como adventistas. No hemos ampliado la mente porque estudiamos escasamente la Biblia. Esa es la realidad, hermano. No es acusar, es lo que se ha visto. Y es por eso Jesús nos dice que somos laodicenses. Entonces aquí está diciendo, dice que ejercitamos nuestros pensamientos para sacar, dice que beneficio. Y al ejercitar nuestros pensamientos sacamos beneficio. ¿Y qué más dice? Los nervios y los músculos espiritualmente. Deben ser ejercitados con la palabra. Los nervios espirituales. Los músculos espirituales deben de ser ejercitados con la palabra. El Espíritu Santo hará recordar las palabras de Cristo. ¿Quién va a hacer recordar hoy vamos a estudiar eso bien. ¿Quién va a hacer recordar las palabras de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo las va a hacer recordar? Aquí están las condiciones. Cuando la escudriñemos. No cuando la leamos nada más y la escudriñemos y grabemos. Eso lo vamos a ver hoy. El Espíritu Santo no me va a recordar algo que yo no lo escudriñé ni lo aprendí bien. No. Ni va a hacer milagro el Espíritu Santo en mi mente. No. Tuve que ejercitarme para que el Espíritu Santo trabajara en esa mente. Así que no pensemos, porque vamos a seguir en el estudio, que en el tiempo final dice que el Espíritu Santo hace una obra especial cuando presentemos el mensaje. Nos va a recordar las cosas, pero que hayamos estudiado bien. Si no, no podemos recordarlas. Y dice que va a iluminar la mente y conducirá a la búsqueda. Bueno, estas son las palabras introductorias de esta mañana. Y vamos, que Dios nos pide. Dios nos pide que desarrollemos la mente a la mayor capacidad posible. La Biblia lo dice y lo dice el Consejo Inspirado.
El Consejo Inspirado está plagado de muchas citas grandes sobre este tema. Algunas cuantas vamos a leer hoy. Dice la Biblia en Timoteo 2:15. Ahí creo que es segunda de Timoteo, no sé por qué puse primera. Segunda de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, para que lo tengamos en mente ahí, 2:15, ahí no es primera. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este texto lo sabemos de memoria, pero hay que saber el significado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y finalmente dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuándo nos vamos a avergonzar? Cuando no usamos bien la palabra de verdad, vamos a avergonzar a Dios, a Él. No es usted queda avergonzado, pero Dios es el que queda avergonzado más. Eso es lo que pesa más, no tanto uno, pesa más avergonzar a Dios por no haber ejercitado la mente. Si Él nos dio orden, oiga bien la palabra, Él nos da orden, dice el comentario bíblico. No nos dice, mira hermano, si tú quieres estudiar la Biblia, estudiarla ahí para que te salves. No dice así la palabra, orden. ¿Y qué significa diligencia? Aquí está en el diccionario, palabra original griega, dice apresurar, esforzarse. Ve, Dios quiere que nos esforcemos para estudiar su palabra. Pero ¿cómo hacer el esfuerzo? Máximo, así como cuando estudiamos una carrera profesional y queremos ser un buen profesional y nos desgastamos, anochecemos, estudiamos, hasta aguantamos hambre, enfermedades, pero estudié y coroné la carrera. Pues la carrera de la vida también tenemos que coronarla. Y con éxito. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? Muy bien, y el comentario bíblico comentando este pasaje, en el tomo 7, en la página 346, comentario de este pasaje. Comenta la palabra que dice que usa bien la palabra. ¿Qué significa que usa bien la palabra? Obrero, tenemos que ser obreros que usemos bien la palabra para no avergonzar a Dios. ¿Y qué significa eso de usar bien la palabra? Aquí está el comentario explicado, no quiero hacerlo, humanamente uno lo puede explicar, pero aquí está más fácil leerlo. Las verdades de la Biblia deben interpretarse correctamente. Dice que también puede usar esa palabra, que la use la palabra de Dios con precisión. ¿Qué dice que use bien la palabra? Usarla con precisión, no errar. No errar en la interpretación, no errar en la exposición. Por eso, David, en el Salmo 130, en Salmo 119, en el verso 130, es importante ese verso, lo hemos citado algunas veces. Y dice así, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a lo simple. ¿Cuándo la exposición de la palabra va a alumbrar y va a hacer entender a las personas a lo simple? Cuando usemos bien la palabra, cuando le pongamos bien la palabra. Así es. Si no le exponemos bien, si no leemos bien los pasajes, no va a haber edificación. Y vamos a dejar avergonzados ahí en el cielo a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos un reto grande, hermano. Esto no es primera vez que estudiamos esto aquí. Tal vez primera vez porque lo grave. Pero aquí hemos estudiado esto, le hemos dado vueltas muchas veces en distintos temas. Las verdades de la Biblia deben interpretarse correctamente para que ninguna de sus partes contradiga en nada la enseñanza total presentada por las Sagradas Escrituras. Debe darse a cada versículo su verdadero significado. Su verdadero. Porque algunos agarramos la Biblia y le damos al versículo mi interpretación humana. Y la Biblia no se puede interpretar humanamente.
es con la mente espiritual, es con la sabiduría del espíritu. Entonces, humanamente no. Puede ser científico. Si vas a interpretar la Biblia con mente científica, eso no sirve. Eso no sirve. Así que pongámosle mente a esto. Es serio esto. ¿Saben por qué nos deslizamos en las doctrinas falsas y nos caemos? Por este tema es importante. Es aquí donde está la causa. El principal problema es que aceptemos una doctrina falsa, es porque no estamos bien asentados en esto. No estudiamos bien la palabra y no la usamos bien. Esa es deficiencia. Deficiencia. Y así lo dice aquí el consejo inspirado. No quiere Dios mente deficiente. Vamos a leer algunas citas. Aquí dice, por ejemplo, consejo para maestros, padres y alumnos. El libro bonito, 386. Consejo para maestros. Dios no quiere que nos conformemos con mentes perezosas. Ahí está, miren. Consejo inspirado dándonos al punto. ¿Cuándo la mente es perezosa? Cuando estudiamos poca la Biblia, o no la estudiamos, o no la entendemos, o medio la raguñamos ahí. Aquí no es medio, hermano. Aquí no es medio. Dios dijo que es con todo el corazón, con toda la mente. Amarlo con todo nuestro corazón, amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras facultades. No dicen, Dios no quiere que nos conformemos con mentes perezosas, sin disciplina. Hay que disciplinar la mente para estudiar, tener una disciplina. Pensamientos embotados y memoria deficiente. Nadie tiene memoria deficiente. ¿Sabe por qué nuestra memoria es deficiente y perezosa? Porque no la ejercitamos. No ejercitamos estos nervios espirituales. Y no es la edad. Aquí vuelvo a recalcar, y ella lo dice en palabras de vida del gran maestro. En el tema creo que es de los talentos o cómo enriquecer la personalidad, uno de ellos. Dice ella ahí de que no es la edad la que hace a la persona, por así decirlo, deficiente en su mente. Es la falta de ejercicio de la mente. Es la falta, la costumbre de ejercitar la mente estudiando la palabra. Me da sueño, no la entiendo, tengo la mente embotada por lo mismo. Y dice ahí en esa cita, lástima que no la puse aquí, que Dios no disculpe eso. Porque es una negligencia de parte de la persona. Y no es la edad. No es la edad. Podemos llegar a la edad de 80, 85 años, aunque no caminemos, pero tenemos una mente despierta. Que no caminemos, que estemos ahí inválidos, pero tenemos una mente despierta. Esto es serio. ¿Ustedes han visto los políticos? Los políticos, los altos funcionarios de gobierno, la inmensa mayoría, los políticos, los asambleístas, congresistas, son ya gente de cana, gente de pelo blanco, gente de experiencia. Y están ellos avanzados en edad, pero tienen una mente perspicaz, una mente para su desarrollo de su trabajo, una mente, ¿verdad? Así debemos de ser en lo espiritual. Joya los testimonios, tomo 1, 454. No debemos entrar al azar en la obra del Señor y esperar éxito. ¿Qué quiere decir esto? El Señor necesita. ¿Qué necesita el Señor? Hombres de intelecto. Aquí no está hablando solo de hombres, es genérico, hombres y mujeres. Hombres de intelecto. Cuando habla de intelecto, hermano, no pensemos que estés estudiado en una universidad, aquí Elena Guayo está hablando de eso, o que porque estudió 5 maestrías, no. Intelecto es que tenga la mente despierta con el estudio de la palabra, inteligencia. Aquí no está hablando de Dios no habla de sabiduría humana. Eso es. Aquí no habla Dios no está hablando aquí hombres de intelecto, hombres de reflexión,
Vamos adelante a darle una cita, cómo podemos llegar a ser hombres de intelecto. Jesús pide colaboradores, no personas que siempre cometan errores en la causa de Dios. Para presentar un mensaje, cometer errores, no quiere Dios. Dios necesita hombres inteligentes que piensen correctamente a fin de hacer la gran obra necesaria para la salvación de la alma, como el tema que estudiamos el sábado pasado y lo vamos a continuar hoy. Para salvar alma. Ese es el propósito del desarrollo de la mente, para salvar alma, desarrollar mi mente para compartir la palabra, no para cualquier cosa. Eso es. El estudio de la Biblia nos hace sabios para la salvación. ¿Y quién lo dice? La sagrada palabra de Dios. Miremos lo que le dijo Pablo a Timoteo. Palabras del apóstol a Timoteo, que le está dando consejos. Mira, a Timoteo le dice: desde la niñez vos has sabido la Sagrada Escritura. Desde pequeñito tu mamá y tu abuela te instruían en Timoteo. Hay otra parte que ahí sale que ellos son los que los instruían, conocemos la historia. Y dice, desde la niñez has sabido las Escrituras. Si desde la niñez has sabido las Escrituras, dice que lo hacen sabio para salvación al hombre o a la mujer, al niño o a la niña. Pues en ese caso lo van a hacer hombre o mujer sabia para la salvación. O sea, en las Escrituras hay sabiduría. Y sabiduría no de este mundo, como dice el apóstol Pablo en Corintios, no sabiduría divina. Que esa es la que queremos para salvarnos. No sabiduría del mundo me va a salvar. Es sabiduría divina la que nos va a salvar. Y la sabiduría divina está aquí registrada. Entonces, la Biblia nos puede hacer sabios para salvación. Y aquí tenemos en testimonio, nada más que esta cita en inglés, no la puedo contactar en español, hay que buscarla bien, ese es un trabajo serio, contactar por las páginas, por los capítulos, es muy serio. Pero esto está en testimonios, la tomé en inglés, tomo 4, página 411. Los hombres de Dios, creo que en la electrónica ponen algunas palabras ahí, les va a salir, esa es la mejor manera que es. Los hombres de Dios deben de ser diligentes en el estudio. ¿Hombres de quién dice? De Dios. Entonces, para ser hombre y mujer de Dios, ¿qué tenemos que ser? Diligentes en el estudio. Si no somos diligentes en el estudio, somos hombres y mujeres de Dios. No porque no le vamos a servir a Él bien. Le vamos a hacer un trabajo, ¿cómo? Medio hecho. Y Dios quiere que le hagamos un trabajo bien hecho. No es medio hecho. ¿Qué más dice? Ferviente en la que, hombre diligente en el estudio, ¿verdad? Ferviente en la adquisición de conocimiento y no malgastar jamás una hora. Por perseverante esfuerzo, quiere decir que hay que esforzarse. Ellos, los que estudian la Biblia, estamos hablando con el estudio de la Biblia, pueden elevarse a casi cualquier grado de eminencia como cristiano, como hombre de poder e influencia. A ver, un erudito es alguien que conoce mucho, ¿verdad? Erudito. La palabra erudito es alguien que hay eruditos en muchos campos, en la medicina, en todo. En la Biblia hay eruditos también. Los doctores en teología son eruditos. Pero aquí la erudición que está hablando Elena White no es doctorado en teología. Aquí está diciendo, hablando, de que cualquier persona, cualquier hermano o hermana, por un esfuerzo perseverante, dedicado, puede elevarse, puede llegar a ser como un erudito cualquiera de esos doctores en teología, en el conocimiento de la Escritura. Eso es lo que dice ella. Yo creo esto. Y he visto algunos casos en esto. Hombres que no fueron a estudiar teología y dominan y saben más que los que fueron a estudiar teología. Claro. Entonces, no es por estudiar, no es porque ya le dan el título, las credenciales, no. Aquí da el consejo. Jesús lo dio el consejo al principio, escudriñando las Escrituras. Y Pablo dice, usted va a ser sabio para salvación. Están los dos consejos. ¿Qué más seguir? Ya Elena White lo amplía. Dice que tenemos que ser educadores, maestros de Biblia.
Maestro en la enseñanza de la Escritura. Oiga bien, maestros. Usted está invitado a ser maestro y maestra. No solo el que predique la palabra. Aquí no está hablando de los predicadores que predican, los pastores van a ser maestros. Los siervos de Cristo, maestro. Al presentar el mensaje, maestro, no errar. Los siervos de Cristo deben de alcanzar la norma más elevada. No dice ahí el que estudió teología, no dice ahí el que estudió teología. Siervos son educadores, oiga bien, invitado el mensaje de los 3 ángeles, somos educadores. Y deben estar completamente versados en las Escrituras. ¿Qué es versado? Que tengan dominio. No dice aquí de título, hermano. Tenemos que estar, por eso Pablo lo dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que domines bien la palabra, que seas versado en las Escrituras. Dios nos ha llamado a eso, pero no nos da tiempo, mi mente no me alcanza, no estudio bien, no entiendo. Pida sabiduría a Dios, dice Santiago. ¿Quiere sabiduría? Pídale a Dios. Como la pidió Daniel. Daniel estudió bastante. A Daniel no solo las revelaciones que le dio, hemos estudiado los temas. No solo porque Dios, Daniel, toma esta revelación. No, Daniel tuvo que ir a estudiar. Recuerden cuánto estudió para él tratar de medio la profecía de las 2300 tardes y mañana que no la entendió cuando el ángel se la presentó. ¿Cuánto tuvo que esperar Daniel? Como 9 o 10 años. Estudiando y no hallaba a Daniel y no hallaba a Daniel hasta que el ángel le llegó a eso. Y era Daniel. El estudio de la Biblia pone a prueba la mente del obrero, oiga bien, pone a prueba, fortalece la memoria, aquí está. Memoria deficiente, perezosa, ¿por qué es? Porque no estudian bien la Biblia, no estudian. Entonces, que dice que me va a fortalecer la memoria, yo creo en ese consejo, sí me fortalece. Y agudiza el intelecto, agudiza la mente, el intelecto, me agudiza. Más que el estudio de todos los asuntos que abarca la filosofía, más que filosofía, olvidémonos de eso. La Biblia contiene la única verdad que purifica el alma y es el mejor libro para la cultura intelectual. Oiga bien, ¿qué significa el mejor libro para la cultura intelectual? Es el mejor libro que sirve para desarrollar la mente. Ni las matemáticas, ni la historia, ni la geografía, ni la física sirve tanto para desarrollar la mente como la Biblia. ¿Entiende? Y es verdad esto. Es verdad. El que enseña la verdad debe de avanzar en conocimiento. El que predica, ¿verdad? El que predica en el púlpito. No necesariamente. Usted y yo estamos invitados a enseñar la verdad. Allá afuera. También en la iglesia. También en la iglesia aquí adentro. Claro. Creciendo en la gracia y en la experiencia cristiana, cultivando hábitos y prácticas que honren a Dios a su palabra. Debe mostrarle a otros, debe mostrarle a otros cómo hacer una aplicación práctica de la palabra. A otros. Efesios 4:14. Está hablando ahí un poco de los dones espirituales. Llega un momento en que Pablo dice, en el 14 dice, que Dios nos da dones para edificarnos y comienza, no voy a leerlo. Para que ya no seamos, con esos dones que recibimos, con ese intelecto que desarrollemos, no seamos niños fluctuantes. Si no desarrollamos el intelecto, vamos a ser niños fluctuantes, vamos a ser llevados por todo viento de doctrina. Dios no quiere niños fluctuantes. Dios quiere siervos verdaderos, inteligentes y fieles a Dios. Y no, para que no lleguemos a ser llevados por una falsa doctrina y quedarnos ahí, ya me engañó el otro porque me dijo esto, no pienso con mi mente, pienso la mente del otro influye en mí, no pienso. Es un problema serio eso. Los adventistas hemos caído igual que el catolicismo,
creyendo los católicos en el cura, lo que dice el sacerdote, y los adventistas creyendo en los pastores porque fueron estudiados. No es así, hermano. No es así. Eso perdió a los judíos. Los judíos creyeron en los rabinos porque eran estudiados. No creyeron en Juan el Bautista, ni creyeron en Jesús porque no eran estudiados. Ni creyeron en los apóstoles porque no eran estudiados. Estamos en un serio problema. Oye los testimonios, tomo 2. Ahí ella habla de esto. Estamos leyendo de este pasaje. Página 101. Se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar las Escrituras, ya lo hemos estudiado. En leer una y otra vez las verdades de la palabra de Dios. Y aquí viene lo que les decía yo varias veces, 2 o 3 veces les hice esa mención de esa palabra sistemático. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, un conocimiento ordenado, organizado de la palabra de Dios, no así por aquí, por allá, organizado. Tema de la segunda venida, aquí está todos mis pasajes que me conforman la segunda venida de Jesús. Tema del santuario, aquí están mis pasajes, ordenado, que la mente se eche a andar, ordenado, eso es lo que Dios quiere, lo cual preparará para sobrellevar aquello, oiga bien, para el tiempo final, ya vamos, cuando vayamos terminando el tema, ya va a salir esto. Esto nos va a preparar hoy, ¿para qué? Para sobrellevar aquello que está por sobrevenir sobre la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Anoche estudiábamos un poquito que una de las causas principales del zarandeo es en el tiempo final, principalmente, y hoy se está viendo, las doctrinas falsas. Van a minar nuestra fe, dice, ayer creo que leímos esa cita, van a minar nuestra fe dentro de la iglesia, dentro de nosotros, las doctrinas falsas. Y nos vamos a conformar con ellas. ¿Por qué? Porque no escudriñamos. Dependí del otro. Necesitamos un examen crítico y cabal de las Escrituras. Crítico y cabal, un examen de las Escrituras. Si lo dice el Consejo Inspirado, hay una cita que sale. Por eso puse ese título ahí, por la cita. Ella lo dice así. Ya voy a leer la cita pronto. Crítico para el tiempo final, para hoy y para el tiempo final que lo vamos a necesitar, lo que lleguemos, pero para hoy también. Y aquí tenemos un pasaje clásico que ya lo hemos estudiado. En 1 de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza o de la doctrina de la fe, pues, que hay en vosotros. Estemos preparados para presentar defensa. El domingo es el día del Señor. No es el domingo, es el sábado. Por esto y esto. No es el domingo, es el sábado. Presentar defensa por esto. Otro pasaje. 2 de Corintios 10:5, lindo este pasaje. Derribando argumentos. Tenemos que derribar argumentos contrarios a la interpretación verdadera. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos contra el conocimiento verdadero de Dios. Contra los errores. Contra la falsa enseñanza. Contra la mala aplicación de la Escritura. Y aquí lo explica. Comentario bíblico, tomo 7, 588. Explicando este pasaje de Primera de Pedro. El comentario Primera de Pedro, 3:15. La gente sincera tiene derecho a esperar que los miembros, no dicen los pastores, ni el diácono, ni los líderes, que los miembros de la iglesia puedan presentar sus convicciones en forma inteligente y persuasiva, puedan presentar
sus convicciones en forma inteligente y persuasiva. Inteligente es sistemática. Citarle bien un pasaje, no citarle mal un pasaje, que ahí nos avergonzamos a Dios. Cuando citamos mal un pasaje a la gente, a cualquier hermano que le estemos y citamos mal, no lo aplicamos bien, estamos avergonzando al Señor. Y no pudimos dejar clara a la persona. Más bien Él nos dejó. Una vergüenza. Que esa vergüenza ahorita no la notamos, ya pasó, pues avergoncé, pero en el tiempo final sí. Una vergüenza en el tiempo final, un deslizamiento con la palabra de Dios en el tiempo final, en el tiempo que estén cayendo la vida tardía, es para perdernos. Es para perdernos. ¿Por qué? Durante toda esta vida que tuvimos no seguimos el consejo que Dios dijo. Eso lo vamos a ver al final del tema, ahí va a salir. Dice, en realidad los miembros de la iglesia, oiga bien, deben estar preparados para hacer frente a los desafíos de las mentes más sutiles del mundo. ¿Por qué tenerle miedo? Si tenemos al Espíritu Santo y si estudio la palabra y tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, ¿por qué tenerle miedo a un doctor en teología evangélico? ¿Por qué? ¿Por qué le va a tener miedo si estamos con la palabra de Dios? ¿Por qué? Es que él estudió, él sabe mucho, me puede enredar. ¿Por qué lo va a enredar? Porque usted no estudió bien. ¿Por qué va a tener miedo? No tiene por qué tenerle miedo. ¿Sabe por qué tiene miedo? Porque usted está inseguro o insegura. Porque usted no aprovechó bien el tiempo, no siguió el consejo. Por eso es que a veces no sabemos dar respuesta a lo que nos dicen los hermanos, a las preguntas que nos hacen referente a la doctrina. La verdad es razonable y no tiene por qué temer a la oposición. ¿Por qué vamos a temer a la oposición? Porque la verdad es la verdad. El sábado es el día de Dios, el sábado es el día del Señor. Por muchos argumentos que me pongan, hay que derribarlo y rebatirlo. Esa es la clave. Él es el día del Señor, no hay otro. Debemos comprender la verdad antes que podamos impartirla a otros, porque claro, va a quedar en vergüenza. Si te va a compartir una verdad que no domina, va a quedar en vergüenza. Voy a traer al otro hermano para que venga, sí, voy a traer al pastor. Va a llegar una cita ahí que dice que cuando quedemos solos es el problemón que vamos a tener y en el tiempo final vamos a quedar solos. Pero como ahorita dependemos del líder, dependemos de los pastores, dependemos del que estudió, dependemos del que dependemos, entonces ahorita estamos como tranquilos, pero en el tiempo final no va a ser así. Ya va a salir la cita. Preocupémonos, hermanos, porque si no, se los digo, si no nos preocupamos después de estudiar las Escrituras, lástima que el tema no es ese, vamos a ser engañados. De seguro que sí. De seguro que sí. Tiempo final, el diablo viene con todo, con las falsas enseñanzas. Ahí está Elena White en Primero de Cristo y en otros libros lo dice. En el tiempo final viene con todo. Eventos de los últimos días salen citas también. Si llegamos, y vamos a llegar al tiempo final, porque el tiempo final está de cerquita. La mayoría vamos a verlo, que no morimos hoy, pues los que muramos. No es cuestión de que dentro de 30, 40, 50 años, no sé cuántos años, pues, pero de seguro que muchos vamos a llegar a ese tiempo. Pero si no llegamos a ese tiempo, Dios nos va a evaluar el tiempo de ahora. Recordemos algo, me paro un poco. Recordemos algo que en el juicio dice, en Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se llama el juicio investigador, Dios nos va a juzgar no solo por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Ahí nos va a juzgar. Si no le pusimos mente a estos consejos y no aprendimos bien las cosas como Dios nos reveló ahorita, en el juicio va a ser tomado en cuenta. No estudiaste porque no te dedicaste, no seguiste mi orden que te dije escudriñarla. Por eso he tenido una mente deficiente. Es que yo estaba viejito, le voy a decir, ya no podía. Es que yo no estudié, yo no fui a estudiar. Eso no va a justificar. Ya lo hemos leído, conforme a lo que hemos estudiado ahorita, no justifica eso. Yo no dice de título para ir a estudiar. No va a justificar, no vamos a tener justificación.
Aquí viene la clave ya, para el tiempo final. Y vamos a poner algunos ejemplos rápidos de grandes hombres. Tendremos que testificar delante de asamblea, delante de grandes hombres, a como lo hicieron los apóstoles, a como lo hicieron en la Edad Media. Vamos a ir rapidito. Mateo 10, del 17 al 20, Jesús, palabras de Jesús. Versículo 17 dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, oiga, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún antes del versículo que sigue, 18, y aún ante gobernantes y reyes, hoy, seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Para qué vamos a ser llevados? Aunque muéramos ahí, para testificar de la verdad ante ellos y los gentiles, ¿quiénes son? La gente del mundo y de otras religiones. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, oiga bien esto, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero alguien dice, ay, no me preocupo ahora porque el Espíritu Santo en ese tiempo me va a dar. No, hermano, hoy vamos a darnos cuenta que no es así como yo pienso. El Espíritu Santo no va a hacer milagro en mi mente, algo que yo no lo estudié, que yo no lo practiqué, que yo no lo asimilé y que yo no me preocupé ni me esforcé. No, el Espíritu Santo no te lo va a llevar. Esa es una mentira y un engaño si los tienes en la mente. Si te han metido eso en la mente, alguien que te ha predicado, te ha engañado. Pero así no dice la Biblia, ni el Espíritu de Profecía no dice eso, hasta donde estemos estudiando el tema. Vamos a poner el ejemplo de Pablo así rápido. Recordemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llegado ante grandes hombres. Grandes hombres. Y hombres que eran malvados, malos y de gran poder. Y asamblea grande. Hechos 24, del 24 al 25, habla cuando Pablo fue llevado ante el procurador Félix. ¿Saben ustedes? Un procurador romano, un hombre de alta jerarquía. Lo llevaron a interrogarlo. ¿Y qué le dijo Félix? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era una judía, llamó a Pablo. Vamos a ver cómo es Pablo aquí. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, Pablo. Pero al disertar, Pablo lo estaba escuchando. Llegó un momento que Félix estaba poniendo tanta mente, dice el 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Como que tiene razón, dijo, que el Espíritu Santo lo tocó. Y dijo, pero después retrocedió y dijo, vete, pero cuando tenga oportunidad te voy a llamar. Y hay otras, cuando fue presentado ante el rey Agripa, y el rey Agripa conocía de la Biblia, porque era judío, trabajaba a los romanos, pero conocía de la Biblia, conocía del Mesías, conocía de la Torá, conocía de los profetas, y lo lleva. Hechos 26, del 24 al 28. Diciendo él estas cosas, Pablo en su defensa, Festo, que era otro funcionario, a gran voz dijo, de los que estaban ahí, estás loco, oh Pablo, las muchas letras te vuelven loco, tanto que lees te vuelve loco, Pablo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino porque Festo era una persona que no entendía la palabra, un mundano por así decirlo ahora, pues un pagano, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora dice Pablo en el 26, pues el rey sabe estas cosas. ¿Por qué le dice que el rey sabe estas cosas? Era judío. Vos no las sabés, Festo. Vos no las entendés, pero el rey sabe lo que estoy diciendo. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto Agripa. Él conoce que iba a venir el Mesías. Él conoce las profecías. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Versículo 27. Créele, cuando ya Pablo está tratando con él y diciéndole al rey Agripa, cree, oh rey Agripa, los profetas. Yo sé que crees. Vos crees a los profetas, rey Agripa, la Biblia, yo sé que vos crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, clase de persuasión, por poquito, dice,
me haces llegar a ser cristiano, Pablo. Después Pablo fue llevado ante el emperador Nerón, que fue al final, ¿verdad? Y ahí se enfrentó, el Nerón era el más sanguinario. Y lo tocó el Espíritu Santo a Nerón, un momentito. No pudo soportar la defensa de Pablo. De manera que él no pudo dar un juicio. Pablo pusieron ahí, él no pudieron con él. Pero al final lo mataron porque tenían que matarlo. Y aquí dicen que Pablo, no voy a leerlo literal, Hechos de los Apóstoles 3:94. No leo literal por el tiempo. Pablo tuvo ocasión de levantar, dice, una mirada a la muchedumbre en ese momento, ¿verdad? Dice que él fue llevado ante Nerón, y estaban ahí gentiales, había, aquí dice, montones de gente había. Y escucharon a Pablo, los altos funcionarios del Imperio Romano, escucharon la gente que estaban ahí. Y dice, llega un momento, dice que Pablo, su alma se conmovió con un intenso anhelo por su salvación. Y dice que él perdió de vista en el momento la circunstancia en que se hallaba. Él perdió de vista el peligro. Ay, no importa que muera, pero le voy a dar el mensaje a esto. No importa que muera. Perdió de vista eso. Se le quitó miedo y cosas. No. Entonces dice, parecía inminente. Bueno, después dice, con elocuencia, ahí donde quiero llegar, sobrehumana, oiga bien, expuso las verdades del Evangelio. Él expuso las verdades del Evangelio con una gran elocuencia. ¿Quién se la dio? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo había estudiado la palabra. Las verdades declaradas aquel día iban a conmover las naciones y perdurar a través de todos los tiempos. Nunca hasta entonces había oído Nerón la verdad como en aquella ocasión. Nunca se le había revelado de tal manera la enorme culpabilidad de su conducta. Temió Nerón al Dios del apóstol, dice, mire, temió Nerón al Dios del apóstol y no se atrevió a dictar sentencia contra Pablo. No se atrevió, pues nadie había mantenido sus acusaciones. Un sentimiento de pavor reprimió por algún tiempo su sanguinario espíritu, lo conmovió. En aquel momento se le extendió a él una invitación de misericordia, la invitación de misericordia, pero solo por un momento cogió la idea de perdón. Pero después sabemos la historia de Nerón, pues. Nerón se perdió, murió. Vamos a avanzar en la historia, un poquito antes, ya tiempo de la Edad Media. Wycliffe, un inglés, aquí están los datos, siglo XIV, de Inglaterra, se le llamó el lucero de la Reforma, el Wycliffe. Dice que fue el heraldo de la Reforma, no solo en Inglaterra, sino en todas las cristiandades. Ahí aparece la página, mire, para que busquen Conflicto de los Siglos, página 85. En el original, capítulo 5, búsquenlo, lo que por capítulo el lucero de la Reforma. Ahí buscan la página. Y Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad del papado y se oponía valientemente a muchos abusos, a muchos de los abusos sancionados por la Iglesia de Roma. Ahí está la página también, ahí está el capítulo para que lo busquen. Vamos de nuevo, siempre en el mismo capítulo, Conflicto de los Siglos, página 95, 96, 97 en el original, vamos con extracto, el lucero de la Reforma. Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo. ¿Qué enseñaba Wycliffe? Contrario a Roma. A la gente la estaba alarmando, despertando, contrario a Roma, la salvación por medio de la fe en Cristo, no por obra. Y la infalibilidad única de la Sagrada Escritura, no del Papa, porque decían ellos que el Papa era infalible y no erraba. Entonces le decía Wycliffe, no, lo único infalible que hay es la Escritura, porque es palabra de Dios, el único que tiene infalibilidad. Bueno, lo llevaron a Wycliffe a juicio. Lo llevaron a asambleas grandes para que él testificara. Y Wycliffe dice aquí, el escrito nunca se retractó. No lo voy a leer todo, hermano. Ni quiso disimular nada, sostuvo intrépido sus enseñanzas, las sostuvo. Y a Wycliffe lo acusaban de hereje. Él en su defensa, más bien salió él acusando de hereje a ellos porque ellos no pudieron rebatirle. ¿Ves? Y llega un momento en que Wycliffe, cuando está en esa defensa,
Y hace la pregunta, ¿contra quién pensáis que estáis contendiéndole? ¿Contra quién? Dijo al concluir, con un anciano que él ya estaba, con un anciano que está al borde del sepulcro. Y le dice, no, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Mire, clase de valentía y clase de valor. A Wycliffe nunca lo pudieron matar. Intentaron y jamás lo pudieron matar. Dios no lo permitió. Vamos con Juan Hus. Un poquito rápido. Este fue un teólogo, ¿verdad? Católico, que después pues, se convirtió al protestantismo. Aquí está un poquito el de Hus, que fue quemado en la hoguera. Bueno, aquí un poquito vamos a decir. Dice que Hus, él murió quemado en la hoguera, ¿verdad? Por defender la verdad. No se retractó nunca. Vamos a leer un poquito. Él estaba preso, tenía días, estaba preso, estaba debilitado. Dice en Conflicto de los Siglos, página 115-116. Para los que lo buscan por capítulo 6, 2 héroes de la Edad Media. Lo buscan, 2 héroes de la Edad Media. Ahí lo van a buscar. Porque las páginas no coinciden, ¿verdad? Dice que él estaba debilitado por el encierro, lo tenían debilitado. Así, miren cómo llegó al tribunal. Debilitado. Usted sabe que estar encerrado en una mazmorra. Todavía las cárceles de ahora son mejores que ese tiempo. Con aire húmedo, sucio, con fiebre, al punto de morir. Oiga bien, Hus fue al fin llevado ante el concilio, cargado de cadena, era encadenado. Se presentó ante el emperador. ¿Sí? Y los altos funcionarios católicos, ahí sale. Durante todo el largo proceso sostuvo Hus la verdad con firmeza, así debilitado. Y en presencia de los dignatarios de la Iglesia Católica Romana y el Estado ahí reunido, una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Dice que había una gran multitud que presenció los acontecimientos de ese tiempo y al final le dijeron que se retractara. Al final les dijo que se negaba a abjurar, o sea, que se negaba a retractarse. Prefería la muerte. Se la defendió bien la doctrina y prefería la muerte. Lo mismo ocurrió Jerónimo, otro contemporáneo de él y algo como discípulo de él. Jerónimo lo mismo, fue llevado a la hoguera, dice, pero aquí hay algo claro en Jerónimo que quiero que lo tomemos en cuenta. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Conflicto de los Siglos, página 120-121, capítulo 6, el mismo 2 héroes de la Edad Media. Jerónimo también lo tuvieron preso, tiempo. Y dice que Jerónimo estaba débil y tenía 1 año de estar metido ahí en el calabozo, 1 año que vio casi ciego, dice. 1 año de no estudiar las Escrituras. Oiga bien esto, 1 año de no estudiar las Escrituras, no estudiar nada. Aquí donde se cumple la promesa de Dios, pero como él había estudiado antes, había sido enérgico, había ejercitado, eso se le quedó en la mente. Y dice, las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. ¿Y cómo clase de mente tan lúcida? Si estaba casi por morir, está casi ciego, dice, casi por morir, dice. ¿Y qué mente más lúcida que tiene este hombre? Dice. Porque ni siquiera le decían, este hombre, dice, clase de mente más lúcida que agarró y se defendió y no pudieron con él, con la verdad. Por espacio de todo 1 año había estado encerrado en un calabozo, sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por una terrible ansiedad mental. Tenía una depresión y ansiedad mental. Estaba enfermo psíquicamente. Y no obstante supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. Le hizo recordar el Espíritu Santo. Pero si esto hubiera sido una mente perezosa, haragana, no hace recordar el Espíritu Santo. Cuando Lutero, venimos con Lutero, cuando fue llevado a la Dieta World, cuando estuvo delante del emperador,
168 y 170, vamos con extractitos porque no puedo presentarlo todo. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan importante como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Dice. Y ahí llega un momento que Lutero le hacen la pregunta, el emperador, le hacen preguntas esos dignatarios católicos, y dice, bueno, yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios. ¿Por qué? Porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, se los dice en su cara. Ustedes han interpretado mal las escrituras. Yo no soy un hereje, ustedes son los herejes. Así como en muchas contradicciones consigo mismo, por lo cual, si no se me convence, les dice a ellos, a los líderes, a los grandes teólogos, si ustedes no me convencen con la Biblia, testimonios bíblicos, o con razones evidentes, y si no se persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo, ni quiero retractar nada. Que Dios me ayude, que Dios me guarde. ¿Qué les parece? Amén. Ahora vamos con nosotros, los adventistas. Tendremos que testificar delante de las asambleas, dice. Viene para nosotros ahorita. Todo eso que pasaron, todos esos hombres, esas palabras de Jesús en Mateo 10, tenían muchas aplicaciones. Primero en el tiempo de los discípulos, después en la Edad Media y después al final con los adventistas. 3 aplicaciones. Tiempo de los discípulos, se cumplió esa palabra, en el tiempo de la Edad Media y con los adventistas no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Claro que se va a cumplir. Maranata, 1 de septiembre, ahí está la página 250, el que tiene el libro, 2 páginas, 1 de septiembre. Llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilio, como Martín Lutero, como Hus, como Pablo, ante concilio y multitudes por causa de su nombre. Y cada uno, oiga, no en grupo, cada uno tendrá que dar razón de su fe, no en grupo. Siempre en el mismo libro, 1 de septiembre. El Señor Jesús dará a sus discípulos un lenguaje y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir, como se la dio a Martín Lutero, como se la dio a Pablo, como se la dio a Hus, como se la dio a Jerónimo, como se la dio a todos los mártires que murieron en la hoguera y que defendieron la verdad. Los que no puedan rebatir con razonamiento los engaños satánicos presentarán un testimonio afirmativo que confundirán a los hombres supuestamente eruditos. Quiere decir que podemos confundir a los hombres eruditos si estudiamos la palabra. ¿Se fijan entonces? No hay que tenerle miedo a esa gente erudita. Si usted está seguro y usted está estudiando la palabra y tiene el Espíritu Santo, ¿por qué miedo? Si es la verdad la que va a defender. Del labio de los indoctos, los que no son estudiados, los indoctos, brotará palabra con tal poder de convicción y sabiduría. Indocto, dice aquí, hermano, no es título. Que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán por causa de su testimonio de estos indoctos. Testimonio para la iglesia, tomo 5 páginas, 670. Si alguna vez Dios habló por mí, dice Elena White. Aquí viene lo que les decía yo anteriormente. Llegará el momento cuando seré llevado ante los concilios. Llegará el momento. Todavía no ha venido, pero va a llegar. Y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. ¿Qué se va a criticar severamente? Te van a poner teólogos, nos van a poner ahí teólogos evangélicos, teólogos católicos, hombres que saben Biblia, pero enredada. Ahí lo van a poner. Cuando seamos llevados ante las asambleístas, ante la gente, ahí van a poner gente de religión que sepa, porque la gente de congreso no sabe de religión. Entonces van a traer, tráiganme al doctor tal en teología, vamos a ver qué dice, si contrarresta. Dice que se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. ¿Por qué guarda el sábado usted? Por esto, esto y esto. No, pero aquí ya comienza a contradecir. No, que el domingo es el día del Señor por esto, esto, esto y esto.
porque el día de la resurrección, por esto, esto y esto y esto. Ajá, ¿y por qué creen ustedes en ese espíritu? Y pero decía Elena White, no hay que creer en esa mujer. Y ya comienza. Ajá, y ustedes dicen que los muertos, que el alma no muere. Pero aquí dice la Biblia que el alma muere. Que el alma no muere. Pero aquí dice la Biblia que el alma muere. ¿Cómo es la cosa? Dirán ellos que creen en la inmortalidad del alma, lo contrario, pues. Los que estén sometiéndonos a nosotros en ese tiempo, los que nos estén examinando. Con que ustedes dicen que los muertos no salen. Ustedes dicen que el alma no muere. Que el alma muere, dicen ustedes, perdón. Que el alma muere. Pero la Biblia dice que el alma no muere, es inmortal. Entonces, ahí viene el debate. Ahí viene el debate. Entonces aquí dice, como consejo dice, existe la más imperativa necesidad de inculcar en la mente de los corazones de todos los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Hombres y mujeres, jóvenes, niños, la recomendación de Cristo. Aquí lo que se ha dicho es eso. Estudiemos, niños que estudien, que aprendan versículos de memoria, niños que estudien, niños, aprendan, pero ya cuando les decís eso, más bien se enoja. Ay, que está muy pequeño, ay, que lo va a pasar vergüenza, a él no le gusta. Y el consejo que está dando aquí, estamos siguiendo el consejo nada más. ¿Se fijan hasta dónde llegamos nosotros? A lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Escudriñad las Escrituras, dice, estudiad vuestra Biblia como nunca antes la habéis estudiado, porque eso que viene es serio. Como nunca antes, y para ahora también. Porque ahorita están los vientos de doctrina soplando. Testimonio para la iglesia, tomo 5, páginas 661, 662. Se me ha mostrado que muchos, aquí viene la clave que les decía, que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Por eso nos engañan. No comprenden la evidencia de su fe, por eso nos engañan. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, ¿cuándo es el tiempo de prueba? El tiempo que viene. ¿Qué va a pasar? Habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, montones hay predicando, pero no todo mensaje que se predique es verdad. Al examinar sus creencias, que estemos ante esos tribunales, ante esa gente, ante esos doctores en teología, ante esos másteres, ante esa gente, ¿qué va a pasar? Al examinar nuestra creencia, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar razón satisfactoria. Vamos a quedar aplazados como obreros, reprobados. Lo contrario que dijo Pablo. Hasta que no sean probados así, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia, oiga bien lo que dice Elena White hablando de la iglesia, son muchos los que se figuran comprender lo que creen. Muchos, sí, yo entiendo esto. Y no se percatan de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Mientras no se levante un diálogo, Cuando estén separados, es lo que les decía, de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solo para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. La cosa es solo, hermano. Y hoy hay que luchar, la cosa es solo. Para defender la fe es solo. Entonces tenemos que estar buscando al otro, lo que tenemos ya tiempo de estar en esto, de estudiar la Biblia, todavía un nuevo, pues. Pero lo que tenemos tiempo es tiempo de que ya esto defendamos nosotros mismos las doctrinas. No andemos buscando al otro, un tutor al otro. Y en ese tiempo, ¿cómo vamos a hacer? ¿A quién van a ir a buscar en ese tiempo? Maranata, 2:50, 1 de septiembre. ¿Por qué los hombres sin letra pueden tener ese poder que no tienen los sabios? ¿Por qué?
El iletrado, por fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y limpia, en tanto que el sabio se ha apartado de ella como los rabinos. El hombre humilde es testigo de Cristo, no puede apelar ni a la historia ni a la así llamada ciencia, pero se aferra de las poderosas evidencias de la palabra de Dios. La verdad que expresa bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y notable y lleva consigo un poder tan incontrovertible que su testimonio no podrá ser contradicho. Otro, 2 de septiembre ahora, la misma Maranata, nada más que el 2 de septiembre. Consejo para nosotros ahora, esta mañana. Consejo para nosotros esta mañana. Ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual. ¿Cuándo? Ahora, no allá. Ahora. A través del estudio de la palabra, lo que hemos venido diciendo. ¿Cuándo es? Ahora. Pero si sois indolentes, ¿sabe qué significa la palabra indolente? Si usted la busca, perezoso. Así la palabra, haragán de la mente. ¿Sabe qué más quiere decir? Negligente. Eso quiere decir. Pero si sois indolentes y dejáis de cavar profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la crisis que pronto sobrevendrá. Ojalá que comprendáis que cada momento es oro hoy. Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Dios, no seréis encontrados desprevenidos. 2 de septiembre siempre. Maranata. Y aquí viene clave. Ya estamos cerca de terminar. No sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestros testimonios en favor de la verdad. No sabéis. Muchos deberán comparecer ante las asambleas legislativas. Muchos. Algunos tendrán que presentarse ante reyes y ante los sabios de la tierra para dar razón de su fe. Y aquí viene la clave de los que fueron negligentes. Los que solo tienen un conocimiento superficial, poco pues, superficial, de la verdad no estarán capacitados para exponer claramente las Escrituras. Y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. Nadie se imagine que no necesite estudiar porque debe predicar en el púlpito. No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros. Y aquí dice el consejo que da en eventos los últimos días en la página 68, donde dice que llegará el tiempo cuando seremos privados de la palabra como lo fue Jerónimo. No tenía Biblia Jerónimo un año. Va a llegar un momento que nosotros vamos a ser privados de la Biblia. No vamos a tener Biblia. Va a llegar un momento, palabra escrita. Pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla como a Jerónimo. Estudiar la palabra, en la misma página, 69, siguiente página. De Dios, memorizar sus preciosas promesas de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posición de la palabra de Dios. Vamos a terminar. Un pasaje bíblico y un consejo inspirado. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Así va a ser en el tiempo final. Y no, el conocimiento no es que nos haya faltado, porque dice le faltó el conocimiento, no es que a Israel le faltó no es que no lo quisieron ellos aprender ese conocimiento, no grabaron ese conocimiento en la verdad. Entonces en el tiempo final va a ser serio. Aquí está esto para terminar en los lugares celestiales el 7 de diciembre, matutina. Consejo para terminar. Si hoy, 2024, hoy, no tenemos una experiencia profunda en las cosas de Dios, oiga bien, si no posee un conocimiento cabal, ¿qué cosa es cabal de la palabra de Dios? ¿Qué cosa es cabal? Completo, un conocimiento fuerte, completo, un conocimiento cabal, verdadero, seremos engañados. Oiga, aquí está la clave. Algunos dicen, no, a mí no me engañan porque yo entiendo lo del sábado. No, hermano, si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, usted y yo, y no estudiamos bien las doctrinas, sí vamos a ser engañados. Aunque hemos conocido el sábado 30 años.
seremos engañados para nuestra ruina por los errores y sofistería del enemigo. Y aquí viene la clave, mire, las doctrinas falsas minarán en ese tiempo los cimientos de los hombres porque no han aprendido a discernir la verdad del error. Nuestra única salvaguardia contra las tretas o las artimañas pues, de Satanás consiste en estudiar, Jesús lo dijo en el comienzo del tema, Juan 5:39, consiste en estudiar con diligencia las Escrituras, en tener una comprensión inteligente de las doctrinas, razones de nuestra fe. Tener una comprensión inteligente de nuestra fe, de las doctrinas. Y en cumplir con fidelidad todo deber conocido. Así que, mis queridos hermanos, tengamos un feliz sábado y ojalá esto nos sirva, nos preocupe para que nosotros hoy, dice que todo momento es oro, hoy aprovechemos el tiempo. Y recuerde que el apóstol Pablo dice que tenemos que aprovechar el tiempo hoy porque los días son malos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de nosotros y nos haga despertar de este sueño, este letargo espiritual. En Cristo Jesús. Amén.